Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se conectan. Muchísimas gracias a todos los que están conectados por acompañarnos en esta nueva versión de nuestros webinar. Ya saben, como todos los meses o 2 veces al mes, estamos compartiendo con ustedes algunos de los principales conocimientos, lecciones aprendidas, enseñanzas que de alguna forma estamos desarrollando con el trabajo diario, con nuestra propia experiencia y bueno, enriqueciendo mucho con los diferentes contextos donde nos presentamos con nuestros clientes y de alguna manera las preguntas que nos hacen y todo lo que de alguna forma queremos compartir con ustedes para que así podamos crear conocimiento y bueno, el objetivo mejorar un poco en gran medida todo lo que es lo relativo a los temas de análisis de causa raíz, investigaciones, análisis de eventos, etcétera. Hoy, como saben, tenemos una disyuntiva, ¿no? Una pregunta que nos hemos hecho en diferentes escenarios relativo a que si hacemos investigación o investigamos a las personas, ¿no? Esa es la pregunta, investigación o investigado, que de alguna manera nos lleva a lo que conocemos o referenciamos como la sombra de la culpa en los análisis de causa raíz. Algo que es muy común, algo que se ha hablado mucho, de hecho hoy en día se está desarrollando todo lo que es el famoso HOP asociado al tema de hacer el análisis de desempeño de las organizaciones, pero entendiendo el comportamiento que tenemos nosotros las personas como parte importante y diferenciadora, ¿no? En gran medida, importante, relevante y diferenciadora en gran medida de los eventos, de los problemas, los accidentes o incidentes que ocurren en nuestras organizaciones. Es por esto que cuando realizamos un análisis de causa raíz, estamos desarrollando un proceso de investigación, siempre nos encontramos con dos diferentes puntos de vista o dos elementos completamente opuestos. De un lado, estamos tratando de encontrar causas, perdón, o encontrar culpables. O sea, hay organizaciones que basan el desarrollo de su análisis, basan el desarrollo de sus procesos de investigación, siempre con la sombra de la culpa, siempre responsabilizando a una persona, siempre responsabilizando a un grupo de personas. Sin embargo, existe otra tendencia que es la que nosotros debemos tratar de fomentar a partir de empresas, a partir de organizaciones que bajo su estructura y su criterio funcional están más asociados al tema de buscar las causas reales del problema, ¿no? Esas causas que después se pueden establecer a partir de soluciones, a partir de acciones que evidentemente nos van a ayudar a entender qué es lo que debemos hacer para evitar que eso se presente. Es por eso que una vez más le damos la bienvenida a Sologi. Estamos convencidos que este va a ser su primer pasito para un cambio cultural en sus organizaciones y también en el desarrollo profesional de cada uno de ustedes, asociado directamente a enriquecer sus experiencias y sobre todo brindar herramientas prácticas y concretas. Eso es lo que nos ha caracterizado durante todos estos tiempos que estamos desarrollando los webinars, que podamos encontrar elementos prácticos, criterios, respuestas concretas a preguntas que de alguna manera se hacen cada uno de los participantes y que, bueno, a nosotros nos los hacen libremente como parte de las capacitaciones, como parte de las certificaciones que hacemos e inclusive como parte de las asesorías en investigación, no solamente en causa raíz, sino también en lo que desarrollamos en materia de confiabilidad, análisis de riesgo, calidad, en algunos de los escenarios que nos presentamos. Por tanto, el objetivo fundamental de hoy es proporcionar un marco general de conocimiento, pero este marco general va a estar alineado precisamente a partir de nuestra experiencia con las principales preguntas que nos hacen nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros participantes en los cursos, pero asociado directamente a la diferencia que existe entre realizar una investigación o establecer un elemento de una persona que es el investigado. Este título surge a partir de una de las capacitaciones y certificaciones que estamos haciendo, en donde estábamos comentando la necesidad de integrar
todos los elementos asociados a las evidencias y que de alguna manera los accidentados, los afectados, los testigos, las personas que de alguna manera van a interactuar y van a dejar un rastro dentro del proceso, del evento o el problema que estamos investigando, tienen información de primera mano y conocen precisamente cuáles fueron los pormenores de la ocurrencia del evento. Y uno de los participantes me estuvo cuestionando precisamente la idea de que en el procedimiento de la empresa incluían la diferencia entre proceso de investigación y aquella persona que estaba bajo objeto de investigación, o sea, el famoso investigado. Y es por eso que lo colocamos entre comillas. Y de eso se trata este pequeño webinar, donde vamos a estar hablando de esa gran diferencia y cómo nosotros vamos a lograr incorporar y cómo debemos tratar de incorporar la expertise, la experiencia, los criterios, la propia información, la evidencia que puede aportar esta persona que de alguna manera fue afectado de conjunto con todos los demás actores que juegan un rol importante dentro del proceso. Pero solo podemos hacer eso si sacamos la sombra de la culpa de nuestro proceso de investigación. Vamos a estar viendo algunos criterios y puntos interesantes y respondiendo preguntas concretas que nos han hecho y que quizás puedan ser preguntas que ustedes mismos se están haciendo o que su organización necesita de alguna manera responder, y vamos a estar enfocando estos elementos. Ustedes conocen de primera mano los criterios asociados a la culpa, los elementos que se encuentran en las organizaciones, cómo una organización siempre fomenta las nuevas ideas y la resiliencia versus aquellas organizaciones que fomentan la culpa, que no permiten las nuevas ideas y que de alguna manera siguen, o sea, van a seguir viviendo con el mismo problema porque no lo van a lograr resolver. Para eso entonces nos preguntamos cuántas veces en una investigación nos vamos a enfocar en un culpable y no en buscar en las causas que lo originaron. Y creo que eso es un reto. De hecho, se habla muchísimo hoy en las redes sociales, en los foros, en las investigaciones, todo lo relacionado con el tema de eliminar el culpable y empezar a encontrar causas, las causas fundamentales que realmente originaron el problema. Lamentablemente, la respuesta es que muchas veces, sí, como lo escuchan, muchas veces las organizaciones están buscando culpables, están tratando de enfocar el problema con una relación a partir de los factores, causas y errores, entre comillas, humanos, que de alguna manera interactúan y que sí están presentes, pero que entonces no nos vamos a enfocar en las causas reales. Esto es lo que denominamos un enfoque equivocado, erróneo. Esto es lo que hace que las organizaciones no mejoren y por supuesto no pueden gestionar estos factores, estos errores, estos temas que tienen que ver con nosotros, los seres humanos, que por concepto no somos perfectos y nuestra mente está condicionada directamente para que buscamos y aprendamos de los errores siempre y cuando lo entendamos y siempre y cuando lo relacionemos. Primero, me gustaría que por favor me comentaran rapidito en el chat, como siempre hago, en lo que yo me presento, quiénes nos acompaña, de dónde nos acompaña, su nombre, la empresa, si gustan mencionarlo, a qué se dedican, cuál es la especialidad. Y como siempre digo, lo más importante, qué esperan de todos los webinars que nosotros con tanto gusto desarrollamos acá en Sology Latinoamérica. Ya saben que el chat está abierto para desarrollar este tipo de comentarios y al mismo tiempo tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas que ustedes pueden hacer y con todo gusto estaremos dando respuestas en el transcurso o al final de la presentación. Por acá Carlos Bernardo se presenta. Buenas tardes desde Argentina. Muchísimas gracias, Carlos. Ariana se conecta de OPS CRL. Está en el equipo de seguridad vial. Muchísimas gracias, Ariana. Dice Carlos que también está en la parte de seguridad. Jesús Alejandro, un gusto Jesús, un gusto saludarlo, Cervantes, desde TC Energy, qué gusto saludarlo. Milagro, desde Lima, Perú, muchísimas gracias Milagro.
Marcos, buenos días para ustedes también, especialista en HCE en acopio de Cargill, Argentina, uno de nuestros principales clientes también que tenemos en Sology. Aarón también se conecta desde México, búsqueda y salvamento, creo que también lo conozco, Aarón, un saludo. Fabián, desde Cartagena, Colombia, seguridad de proceso. Muchas gracias, Fabián. Me encantó la ciudad de Cartagena, la he visitado recientemente en varias ocasiones. Vera, Arturo Vera, mucho gusto, Arturo. Muchísimas gracias tenerlo por acá. Desde Villahermosa, Tabasco, Seguridad Industrial de Petróleo Mexicano. Qué bueno que nos están acompañando desde varios lugares y qué bueno que estén interesados de alguna forma en el tema del manejo de la culpa, ¿no? Lo que es realmente desaparecer este tema tan complejo que a veces nos complica. Yo me voy a presentar rapidísimo. Dice Carlos por acá que es de Lima también, que tiene experiencia en HCE y PSM. Néstor de los Santos es especialista en riesgo y seguridad, docente en Perú. Muchísimas gracias, Néstor, bienvenido. Bueno, como todos saben, bueno, mi nombre es Lorizac, soy facilitador e instructor de certificado de Sology LLC, represento las oficinas de Sology en México. Soy facilitador de aprendizaje tecnológico de Monterrey y también soy gerente de una consultora. Y por supuesto, estoy certificado en varios elementos que ya hablamos, pero me da gusto comentar siempre de que tengo la certificación en tema de análisis de riesgo. Ahí están mis datos de contacto, ahí está el celular y están los datos de la oficina acá en México, que está en Querétaro específicamente, y con todo gusto estamos al habla para podernos comprender. Primero que todo, para entender y comprender la esencia de lo que sería rechazar un poco, eliminar el tema de la culpa en nuestras investigaciones, tenemos que comprender y entender qué cosa es el error humano. La norma ISBS, norma europea, norma internacional 62740, establece en una de sus sesiones que el error humano es y se establece como la discrepancia entre una acción humana realizada u omitida y la acción prevista o requerida. Ese sesgo, esa diferencia que hay entre lo que yo debo realizar o lo que yo estoy omitiendo por realizar versus lo que yo estaba esperando o lo que yo requiero realizar en términos de acción humana. A partir de estos elementos podemos entender que existe una diferencia entre error dentro del proceso, o sea, no solamente la persona, el ser humano, el colaborador comete errores, sino también puede haber de alguna manera un poco errores dentro de software, errores dentro de los procesos tecnológicos, que de alguna forma cuando analizamos y desarrollamos y profundizamos, podemos entender que hay un enfoque también humano, ¿no? Porque al final el hombre está en todo y que de alguna manera se puede establecer. El término error humano se aplica a cualquier situación donde el resultado no es lo previsto, ya sea que éste sea intencional o no. Y esto es importante porque dentro de los procesos de investigación nos enfocamos o nos debemos enfocar en lo que denominamos factores humanos, pero lejos de hablar, dejo de mencionar el criterio del error humano, tenemos que ir relacionando y tenemos que ir profundizando en las condicionantes, aquellas causas subyacentes directas o indirectas que ocasionaron que esa persona realizara una acción diferente a lo que estábamos esperando. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros como analistas de causa raíz es precisamente esa acción, no enfocarnos en el error, sino en descubrir la acción para entonces encontrar cuál es la cadena de eventos que está asociado a ello. Por eso, recordemos cuál es el objetivo o la meta de un ACR, que no es más que comprender el problema, qué fue lo que ocurrió, cómo se presentó, con el fin de descubrir, de emitir soluciones que eviten la recurrencia del mismo. Si nosotros no somos claros en cuál fue el factor, la característica, la acción o inacción que yo esperaba, ¿ok? Acción realizada o omitida, ¿sí?
que yo esperaba dentro del actuar de un determinado colaborador, de un determinado rol de una persona, un individuo, si yo no entiendo exactamente bajo qué circunstancias se dieron, entonces no voy a poder generar soluciones y no voy a hacer lo que se denomina tratamiento del error, precisamente para en el tiempo evitar su recurrencia. Según la norma según la norma IS 62740, el análisis de caso de raíz se convierte en un proceso estructurado, enfocado también a encontrar las mejores soluciones que sean perdurables en el tiempo y por supuesto que sean capaces de eliminar y reducir la probabilidad de que un evento se presente. Esto implica que yo tengo que entender qué cosa es una causa. Esa circunstancia o conjunto de circunstancias que conducen al fracaso o al éxito. De ahí entonces unimos la relación entre causa y lo que comenzamos a llamar como causa humana o factor humano causal, que no es más que esa circunstancia asociada a conducir, en este caso, a un fracaso, porque estamos hablando de problemas que no quiero que se presenten, pero ojo, importante, relacionado con una acción que se realizó o se omitió diferente a lo que yo estaba esperando o lo que estaba previsto en un procedimiento, en una estructura, en una acción o en una capacitación que nosotros estábamos vinculando. Esta relación directa es lo que me va a permitir a mí como analista, como facilitador, como especialista de análisis de causa-raíz, entender la participación o no de la persona dentro del proceso. Y ahí es entonces donde nos preguntamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a buscar culpables o no? En nuestra experiencia, debemos partir del hecho de que por qué las organizaciones tienen esa tendencia a encontrar culpables y no enfocarse en las causas. Ese es el primer paso que a veces nunca se explica. ¿Por qué muchas organizaciones, dentro de su estructura, dentro de su estilo corporativo, dentro de su manera de hacer las cosas, muestran una tendencia a la culpa, a encontrar una persona responsable y no a encontrar las causas principales, las causas sistemáticas, sistémicas dentro de nuestro proceso, que son los que están desarrollando esos eventos? El primer criterio es el que todos suponemos, es lo más fácil, ¿sí? Yo siempre he dicho que es más fácil despedir a un colaborador que cambiar un proceso, un procedimiento o cambiar una tecnología. Creo que es más fácil desde el punto de vista de gestión, es más fácil hablando desde el punto de vista económico y por eso es que las organizaciones tienden a desarrollar este criterio, ¿no? De buscar culpables y no buscar causas que realmente lo impacten. Ese es el primer match. Tenemos que ver si nosotros estamos en este supuesto y generar las acciones para separarnos de todos estos criterios. Segundo, se identifica generalmente un victimismo crónico, que es lo que nosotros llamamos dentro de las organizaciones, ese criterio de fatalidad, que es que nosotros no podemos fomentar un actuar responsable, no tenemos la capacidad como organización de hacer que las personas hagan lo correcto, pero en muchas ocasiones no nos preocupamos por entender el origen, la capacitación, la expertise, la competencia, digamos que el contratar a la persona correcta o, en caso contrario, crear los conocimientos de nuestra organización para separarnos de este victimismo crónico que nos impacta de manera negativa en las organizaciones. Ese es el segundo punto que tenemos que verificar y revisar. Tercero, normalmente buscar culpables va a servir como mecanismo de defensa ante los problemas organizacionales. Ustedes saben que a mí me gusta hablar las cosas como son y muy claro. Muchas organizaciones tienen problemas de fondo, tienen problemas que van más allá de la persona, el líder, el jefe, el responsable, el coordinador, que es el que de alguna manera establece y dicta todos los pasos o las condiciones que hay que ir haciendo. Sin embargo, cuando eso se arriesga, se establece como parte de la organización, creamos un mecanismo de defensa para no visualizar el problema concreto. O sea, nos enfocamos en las ramas, estamos viendo los problemas organizacionales, pero de la perspectiva de que cambiando la persona resuelvo el problema. Y por supuesto no profundizamos. Ese es el tercer punto que hoy está dañando negativamente el tema de las investigaciones cuando nos enfocamos en buscar culpables. Número 4,
Se recurre al culpable por miedo, ira, favoritismo o ajuste de cuenta. Y nos duela, nos guste o no nos guste, muchas organizaciones, procesos de trabajo, entidades que pueden ser inclusive asociados a organismos ya gubernamentales como tal, no establecen y no profundizan en la investigación por miedo a llegar a ciertas áreas responsables, a ciertos procesos que están asociados que de alguna manera van a mostrar debilidades. Y entonces eso empieza a aflorar los temas de miedo, de no tener la confianza de decir lo que se piensa, de no señalar directamente lo que está funcionando de manera incorrecta. Y eso entonces implica procesos de ira, favoritismo e inclusive ajuste de cuenta que hemos sido testigos de que pueden ocurrir. Por último, una cultura organizacional, cuando ya tenemos implementado estos temas y no nos damos cuenta que vamos por el camino equivocado, se genera una cultura organizacional que implica buscar culpables y no causas. Y por último, por supuesto, no se asegura o de alguna forma se asegura una acción directa contra alguien y no contra algo. Esa es la diferencia de investigar versus tener un investigado. Cuando ya por proceso yo tengo dentro de mi estructura organizacional la palabra investigado, inclusive me ha tocado ver la palabra interrogatorio en vez de entrevista. Ya estoy hablando de que esa persona que se accidentó, fue testigo, es responsable, forma parte del proceso, jugó un rol determinado en este evento, ya se siente coaccionada porque ya por concepto está siendo investigado. Y estamos muy lejos entonces de resolver un problema. Dejémosle las investigaciones y dejémosles los temas asociados a los interrogatorios a las figuras públicas y legales que existen que pueden hacerlo. Nosotros de alguna manera vamos a investigar eventos, vamos a investigar relaciones causales, vamos a investigar líneas causales, cadenas causales, pero nuestra responsabilidad no es investigar personas. Ese es el primer paso para poder modificar este proceso. Por tanto, tratamos de buscar soluciones en lugar de culpable. Tenemos que entender, es importante que entendamos la psicología humana para comprender estas cosas. Primero, para entender este fenómeno hay que realizar un análisis profundo e introspectivo y reconocer las interacciones entre los principios organizacionales y nuestras propias experiencias pasadas. Tenemos que saber que si las personas hacen las organizaciones en sentido general crean experiencias positivas, negativas, en las personas que de alguna manera son las que después van a generar emociones, van a generar sentimientos, van a generar de alguna manera reacciones, en muchos casos de rechazo, y entonces eso nos crean mecanismos inconscientes que dan entonces con nuestras propias percepciones. Ese cambio de percepción, como hablamos muchas veces en los cursos, tenemos que entender nuestras limitantes como seres humanos, entender que aun cuando tenemos un cerebro y una estructura perfecta, también de alguna manera tenemos que saber que eso a veces nos juega malas pasadas. Tenemos que entender que no podemos crear juicios previos basados en información o preinformación no verificada, y entonces también traemos nuestras experiencias pasadas en busca de culpables. Tenemos que buscar recovecos en la mente donde vamos a descubrir vacíos de nosotros mismos, aplicar ese concepto, utilizar esos elementos y por tanto fomentando en la búsqueda de soluciones, búsqueda de causas y no culpable que al final no sirva de mecanismo de defensa. No solo como un intento de preservar nuestra imagen, que es natural, ¿ok? Es natural querer preservar nuestra imagen como familia, como padre, como esposo, como colaborador, como ingeniero, como líder, como jefe, como supervisor. Es algo natural, pero también tenemos que saber que eso implica un esfuerzo y que para nosotros va a ser superior comenzar a aceptar la responsabilidad. Esa negativa a enfrentar nuestra propia realidad es lo que nos impacta y nos genera un desafío.
pero lo vamos a hacer desde el punto de vista personal e irradiamos a que la organización se presente como algo positivo, se presente como un mecanismo propio y de que de alguna manera vayamos hacia la búsqueda de soluciones a partir de relaciones causales demostrables y eliminemos un poco la sombra de la culpa y un poco lo que vamos a ir desarrollando. Para esto entonces nos preguntamos qué responsabilidad tiene la organización. Antes de responder por acá, Arturo nos comenta, buscan uno o varios culpables para que sirva de ejemplo. Es correcto. Dar el ejemplo es otro de los puntos que quizás nos falta en este último elemento, ¿no? Perdón, en este de miedo, ira, favoritismo, ajuste de cuenta, que también se presente como ejemplo. Y para que los demás no hagan lo mismo o algo parecido a lo error cometido. Las causas van a ser lo de menos. O sea, lo importante no es buscar las causas. Muchas gracias, Arturo, por su comentario. Excelente. ¿Qué responsabilidad tiene la organización? Recuerden que ya todos estos elementos que son individuales los tenemos que ir irradiando a lo que la organización se presente. Yo digo que existen dos líneas. Siempre hablo de una organización que está al lado izquierdo y una organización que está al lado derecho. Me refiero a la pantalla, no a las manos, ¿no? Tenemos organizaciones que son reactivas y tenemos organizaciones con un enfoque 100 o mayoritariamente proactivo. No siempre podemos ser 100% proactivos. Hay algunas actividades, acciones y eventos que van a requerir necesariamente una reacción. Por eso, como siempre digo, para eso tenemos bomberos en nuestras instalaciones, ¿no? Porque aunque tengamos el mejor sistema de prevención, siempre hay que estar preparados para reaccionar ante un incendio. Tenemos que identificar en qué posición estamos y cómo vamos pasando de lo reactivo a lo proactivo, cómo vamos eliminando aquellas cuestiones que nos hacen organizaciones que reaccionan ¿sí? A organizaciones que están constantemente de manera preventiva, actuando proactivamente con respecto a los posibles eventos que están ocurriendo. Primero, las organizaciones reactivas, que son las cuales yo debería eliminar, carecen de planificación. O la planificación, en el mejor de los casos, se hace únicamente en papel. La mayoría de estas organizaciones reaccionan a los problemas, tienen excelente cultura de apagar incendios, tienen unas estructuras creadas para poder atender las emergencias muy buenas. Sin embargo, esto hace que fomenten miedos y culpa por el propio proceso de investigación. Existe un enfoque a la resistencia al cambio. Es difícil garantizar el cambio, es difícil que algunas ideas se presenten, que se puedan dar con libertad y que esto se pueda hacer de manera proactiva. Por supuesto, hay una ausencia, una limitación de comunicación. Son aquellas organizaciones en donde existen filtros, puntos de convergencia, cuellos de botella, pero para la comunicación que no llega a las personas que toman decisiones, que no llegan correctamente a los responsables y por tanto las ideas no se presentan, no prenden, no fluyen y mucho menos se van a implementar. Existe una marcada dificultad para procesar y generar la innovación. Si no tengo innovación, no tengo crecimiento y mucho menos existe un aumento en el conocimiento de la organización y eso hace que a la larga estas organizaciones vayan decayendo. Y por supuesto, son especialistas en soluciones temporales. Vamos a poner esto por ahorita, por ahora, vamos a hacerlo temporal y resulta de que pasan años, años y años y todavía está esa solución intocable y no se ha mejorado. Del otro lado de la banda, del otro lado de la calle, en el sentido completamente opuesto, vamos a tener a las organizaciones que son mayoritariamente proactivas. Son esas organizaciones que enfocan y desarrollan una fuerte cultura para identificar riesgos y oportunidades potenciales. Ese famoso proceso de mejora continua en donde yo tengo que planificar, hacer, verificar, actuar, nos hace pensar en la necesidad de fomentar desde la etapa de la planificación todo lo que yo pueda prever, todos los enfoques a eventos, escenarios, actuaciones que yo pueda prever y entonces eso hace que todo el proceso funcione de manera
proactiva. Por supuesto, fomenta la mejora continua, eso no solamente en papeles, sino que actúa en consecuencia, desarrolla y premia las buenas ideas, y esa estrategia, entre esas estrategias está el manejo coherente del error. Entender que las personas cometen errores. Como la gravedad hace que todo lo que está arriba baje, las personas cometemos errores porque es nuestra naturaleza. Entender eso, prepararse, prevenir, actuar de manera proactiva ante esos errores es lo que nos hace una empresa o una organización diferente. Organizaciones que sí aprenden y que además tienen un enfoque a la resiliencia, o sea, a esa capacidad de adaptación a nuevos impulsos, a nuevos contextos, a nuevas capacidades, inclusive a nuevos retos que están constantemente presentándose. Y esto hace que sí se fomenten las buenas ideas, que las soluciones sean perdurables y, como ya dije, en muchas ocasiones hasta se premia cuando se desarrollan o se detectan oportunidades que pueden ser aprovechadas por la organización, y de hecho de eso hay ejemplos bien interesantes. ¿Qué participación tiene el individuo? ¿Qué participación tienen las personas? Recuerden que hay tres actores fundamentales en un análisis de causa-raíz. Dentro del proceso de investigación tenemos al facilitador, que es un líder, es el máximo responsable de hacer los análisis de causa-raíz, es el principal responsable del proceso de investigación, y que no solamente es dentro del desarrollo del grupo, sino también hasta que se termine validando las soluciones que se implementaron. El segundo nivel son los participantes, que son las personas involucradas en el problema, son los individuos que de alguna manera conocen, tienen información y que pueden aportar evidencia concreta de lo que sucedió dentro del proceso de investigación. Representan funciones clave e incluyen algunas partes interesadas. Siempre, por favor, que evitemos el conflicto de intereses, porque eso nos hace vulnerables a la calidad del proceso. Y por último tenemos el propietario, que es la persona responsable del área donde ocurrió el problema y posiblemente no forme parte del proceso de investigación, pero sí es el máximo responsable o interesado de que se descubra, se analice, se investiguen y se lleguen a las soluciones. ¿Cuáles son los principales roles de los participantes? Primero, contribuir a la investigación. Con su conocimiento, con la información que conoce, con los datos que domina y con haber sido testigo, parte doliente de lo que sucedió, va a contribuir directamente a la investigación con evidencia y con datos. Por supuesto, es necesario que conozca el proceso y los equipos, debe poseer información de las causas y experiencia en el tema, proporciona conocimiento específico sobre el incidente, ya que sus observaciones, sus datos del evento investigado o de problemas similares que se han presentado anteriormente van a permitir que se recopile evidencia de alta calidad. Normalmente y con frecuencia, los participantes van a tener conocimiento y acceso de la evidencia necesaria para justificar las causas. Esta participación, estos roles de los participantes se van a unir a la necesidad de realizar seguimiento a los elementos de acción. O sea, realizar un seguimiento objetivo de esas recomendaciones, de esas acciones que están presentes y que se propusieron hasta el proceso de validación de la misma. O sea, que se implementó y que tuvieron el éxito que se esperaba. Es responsable también de recomendar soluciones, acciones correctivas preventivas, basado en su experiencia, basado en su conocimiento, en las observaciones que tuvieron como parte del proceso, también tiene una alta responsabilidad. Y las soluciones generalmente tienen un mayor impacto sobre los trabajos de los participantes. Esos participantes que juegan un rol importante en el proceso y que al final son los encargados de poder demostrar y presentar acciones que van a cambiar la realidad y van a mejorar el proceso. Por acá Carlos nos dice que también encontrar la causa raíz para llegar a fondo. Sí, recuerden que nosotros en Sology no mencionamos causa raíz, sino causas principales o o cadenas causales que fueron las responsables del evento, precisamente por la característica de lo que estamos buscando. Pero sí, en efecto, lo más importante también es encontrar el aporte de esas causas y de ahí entonces desarrollar las soluciones
que estamos esperando. Basado en la importancia que tienen los participantes, que son personas, que son colaboradores, que están a nivel del área productiva, a nivel de piso, quizás a nivel de supervisión, pero que son directamente los testigos, los que juegan un rol directo en el evento, en el incidente, en el accidente, en el problema, en la no conformidad. ¿Tenemos que tener un investigado? Eso es una pregunta clave que nosotros nos tenemos que hacer y que de alguna manera vamos a responder a continuación. Pero antes, por favor, denme un minuto para hacer nuestros acostumbrados anuncios patronales. Ustedes saben, primero, dónde estamos, dónde nos pueden encontrar, dónde de alguna manera podemos interactuar ustedes como organización o como especialista con nosotros en el área de Sology. Bueno, tenemos nuestro sitio web sology.com/esmx, que es nuestra página para Latinoamérica, habla hispana. Tenemos también la página de Counseling, que es la que de alguna manera recoge todos los elementos asociados a nuestra plataforma. Tenemos, por supuesto, nuestra página en LinkedIn, donde no solamente presentamos estos webinars, sino que también tenemos eventos, promocionamos artículos, lecciones aprendidas, muchas de las cosas con las que nos topamos en las investigaciones, la plasmamos y de alguna manera la podemos presentar. Tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden ver este webinar que estamos grabando y otros más. Están ahí, estarán hasta que nos quiten el espacio. Y por supuesto, no dejar hablar de nuestro espacio del podcast en Spotify, donde nuestro gerente Augusto Constantino siempre está presentando temas interesantes, donde podemos estar interactuando y que no tienen imagen, por supuesto, pero tienen una información auditiva importante. Ustedes pueden estar haciendo otras cosas y estar escuchando estos podcasts que aportan mucho valor a nuestra comunidad. ¿Dónde contactarnos? Bueno, somos 4 especialistas que estamos siempre en contacto con ustedes. Por supuesto, el ingeniero Augusto Constantino como gerente de Sology Latinoamérica. Yo ya me presenté, ustedes saben cómo contactarnos, ahí están los números, ahí están todos los datos de contacto. Nuestra especialista de atención al cliente, que siempre está interactuando con todos nuestros clientes y todos nuestros participantes, Gabriela Peloso, y nuestra responsable y coordinadora de relaciones públicas, Janina, que bueno, siempre nos acompaña en estos webinars y que apoya y responde y ayuda a cada uno de los interesados, no solamente en los webinars, sino también en los cursos, en las informaciones y en los procesos. Ahorita estamos cerrando primer semestre del año. Estamos presentando un curso de técnica de resolución de problemas, un curso muy corto de 8 horas que se va a desarrollar el día 2 y 3 de julio, donde vamos no solamente a mostrar estos criterios que estamos hablando, sino vamos a profundizar en cómo investigar con el uso del counseling, el 5 por qué, la línea de tiempo, el diagrama de Chicago, todo esto con un enfoque práctico en 8 horas, donde vamos a estar presentando nuestras principales experiencias. Tenemos nuestro próximo curso de facilitador ACR Sology, nivel especialista, abierto al público en general. Ustedes saben que cada cierto tiempo en el año tenemos este tipo de cursos. Va a ser el 12, 13 y 14 de agosto. 15 horas en total. Comenzamos 8 de la mañana, hora de México, con pausas, con un enfoque, ustedes saben, muy práctico. Y el próximo webinar, titulado ¿De dónde vienen todos estos problemas?, donde el ingeniero Augusto Constantino estará platicando de ustedes los criterios de complejidad el próximo 10 de julio. Pueden registrarse, ya está en nuestra página sology.com/esmx, para que no se pierdan esta excelente disertación que vamos a tener el próximo día 10. Cerrando un poco, seguimos entonces con nuestra pregunta. ¿Realmente existe un investigado? Primero, la respuesta es no. O sea, tenemos que tener claridad de que nosotros nos enfocamos en investigar y hacer análisis de causa raíz de problemas y nunca de personas. ¿Ok? Tenemos que entender que las personas aportan valor al proceso. Tenemos que entender que las personas juegan un rol y dejan una huella, interactuaron con el problema, pero no son el objeto del proceso de investigación. Si lo hacemos, generamos la sombra de la culpa,
se oculta información, algo extremadamente peligroso para las organizaciones, y en el peor de los casos se maquilla el problema, que es lo que de alguna manera impacta negativamente, y como resultado nunca se encuentra la causa principal o la causa raíz, y por tanto jamás voy a tener soluciones perdurables y siempre voy a estar constantemente interactuando con el problema hasta que llegue el punto en que todos dicen, no, aquí normalmente ocurre eso. Y mi respuesta es no. Es normal que ocurra, pero no debería ocurrir porque es un problema. Entonces, la respuesta al tema de la investigado es negativo. Pero, ¿cuál es el papel que juegan los individuos dentro del proceso de investigación como fuente de evidencia? Recordemos que la evidencia y las causas de un evento se pueden relacionar, se pueden encontrar estudiando cómo las personas interactúan con los procesos y los equipos a partir de un entorno dado. Esto es importante porque a veces pretendemos, recuerden que uno de los paradigmas que manejamos es que yo voy a investigar y voy a llegar a conclusiones según lo que ya conozco. Y no, si el entorno cambia, los equipos, los procesos cambian, por tanto, las evidencias y digamos que la manera en que los individuos interactúan pueden cambiar. Por eso los individuos van a tener diferentes roles y todos los roles son importantes en mi proceso de investigación. Depende mucho de la personalidad, depende mucho de la persona. Sí, depende mucho del individuo, pero en su naturaleza individual. Pero cada uno de estos roles me van a enfocar y me van a dar información importante. Primero, está el accidentado o el afectado. Está la persona que lamentablemente recibe el impacto del evento o que de alguna manera está relacionado con el evento. Tenemos que cuidarlo, tenemos que saber cuál es su impacto, su sentimiento, qué puede aportar la información. Y lo más importante, validar lo que nos está comentando. ¿Puede formar parte del equipo de investigación? Vamos a responderlo un poquito más adelante. En segundo lugar, tenemos a los testigos, pieza importante del proceso, pieza vital a la hora de saber cómo abordarlo, cómo entrevistarlo, cómo hacerle las preguntas específicas, no interrogarlo, por favor, entrevistarlo, platicar, utilizar métodos coloquiales, no establecer un cuestionario que aquello parezca una entrevista de trabajo formal en una entidad determinada, no, que sea propio del proceso, que me ayude a establecer un criterio de confianza. Tenemos los operadores, los técnicos de mantenimiento, los supervisores, los gerentes, los clientes, los proveedores, etcétera. Todos y cada uno de ellos tienen algo que decir, tienen algo que aportar, no solamente los que pueden ser considerados testigos directos del evento, sino los que de alguna manera manejan procesos similares, ya sea en otra línea de producción, en otro turno de trabajo, en otra área propiamente de la empresa, que tengan algo que aportar, que tengan conocimiento específico. Por tanto, yo tengo que aprovechar todos esos elementos para poder obtener las evidencias que de alguna manera me van a ayudar al proceso. ¿Y cuáles son estas preguntas en torno al tema? Las más importantes. Vamos a abrir a platicar un poco de estas preguntas y cuáles son las respuestas más obvias o recomendadas, ¿no? Porque también hay que entender que hay realidades que pueden cambiar. Primero, muchas personas, muchos especialistas en los cursos, en las investigaciones, están preocupados por si el afectado, el accidentado, podría ser un participante en el ACR. La respuesta más obvia es que sí. ¿Ok? La respuesta más obvia es que sí, porque el afectado, el accidentado, tiene muchas cosas que decir. Es testigo directo de lo que vivió, de lo que ocurrió, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se presentó, de lo que sintió y lo que observó. ¿Ok? Pero como somos personas de carácter individual, tenemos que tener en cuenta cómo quedó desde el punto de vista de afectación física y psicológica. Tenemos que ver si es proactivo o si es de aquellas personas que tiende a victimizarse. Tenemos que analizar si existe la sombra de la culpa y tiene miedo a que lo despidan, tiene miedo a que lo sancionen, o en el menor de los casos que no le cubran
el seguro, etcétera, que debería tener. Por tanto, es una respuesta positiva de que sí podría ser parte del proceso de investigación como un participante, pero hay que investigar, hay que también saber las condiciones. Y como ya dije, importantísimo marcar y diferenciarnos del conflicto de interés, porque, ojo, el conflicto de interés puede no solamente cambiar o modificar la reputación del equipo y del facilitador, sino poner en duda el resultado del proceso de investigación, y eso sí es algo que nos puede afectar. La segunda pregunta es: ¿cuándo es el mejor momento para entrevistar? Esa me la hicieron una vez más hace poco en un curso. Y recuerden, entrevistar, no interrogar. La respuesta más obvia es: dependiendo de si la persona está afectada física y psicológicamente, esperar una respuesta de doctor, ¿no? De la persona del servicio de salud que lo está atendiendo. Si la persona no tiene ninguna afectación psicológica, yo creo que mientras más rápido hagamos la entrevista, mientras más rápido tengamos la información, es mejor. Recuerden que nuestra mente nos juega malas pasadas, no solamente olvidando lo que no le gusta, sino también completando espacios en blanco con información que no necesariamente tiene que ser la correcta. Y si no nos creen, pregúntenle a su propia mente si hay eventos en que los cuales no están del todo convencidos, cómo la propia mente va generando posibles ideas, posibles escenarios que son completamente ficticios, pero es nuestra responsabilidad después intentar buscar las evidencias objetivas para soportar y validar lo que está diciendo tanto el afectado como los testigos, como las personas que de alguna manera juegan, los individuos que jugaron un rol determinado. Pregunta número 3. ¿Qué hacer con la información brindada con el afectado? Ya lo respondí. Nuestro primer paso es aceptarla y tomarla como cierta, pero tengo que validarla. Tengo que buscar evidencia, tengo que manejar la mayor cantidad de información que me pueda decir que sí, correctamente esa persona está alineada a la verdad, los hechos que está diciendo son en efecto posibles, están presentes. Y creo que un punto importante es también brindar el beneficio de la duda e ir a buscar información adicional, ¿no? Si a mí el afectado o el accidentado me está diciendo algo, lo corroboro con testigos, lo corroboro con algunas partes interesadas, pero siempre debo intentar encontrar evidencia objetiva, evidencia de alta calidad, fotos, documentos, registros, datos del sistema, procesos, inclusive videos que puedo tener en nuestro circuito cerrado de televisión, nos pueden brindar información importante que validen eso que nos está diciendo. No es buena idea rechazar la información y tomarla como mentira o tomarla como engaño desde la primera vez. Tengo que ser empático como facilitador, como entrevistador. Tengo que ser empático para darle la confianza a las personas de que ellos sepan de que pueden expresarlo, de que pueden decirlo, que no va a haber represalia, que no van a tener ningún criterio negativo. El punto 4 es cómo tratar los sentimientos personales, algo extremadamente delicado, algo que aflora sentimientos de ira, de frustración, también de venganza, de agarrarlo contra una persona, contra un cargo, contra una figura específica. Somos responsables de manejar eso, y si no es posible, buscamos ayuda profesional. ¿Ok? Si no es posible manejarlo, no utilicemos la información cuando la persona está realmente impactada de manera psicológica, y busquemos ayuda profesional para esa persona y que de alguna manera pueda mejorar y que pueda eliminar ese tipo de criterios, ¿no? Cuando estamos enojados, cuando estamos un poco frustrados por algo, nuestro cerebro tiende en la mayoría de las veces a decir verdades, pero no somos, digamos, objetivos con lo que decimos. Entonces, algunas informaciones que son necesarias para mi investigación podrían no ser útil, o de lo contrario podrían interponerse en el proceso. Y por último, ¿qué debo hacer para evitar los conflictos personales y los conflictos de intereses? Yo creo que nuestro papel como facilitador es ir siempre con la verdad y la verdad demostrable. Tengo que tratar de, como organización, fomentar las ideas
y los hechos y no las opiniones. Recuerden que el criterio de opinión es que todos podemos tener una opinión, como tenemos orejas, como tenemos cerebro, como tenemos ojo. Cada uno de nosotros puede tener la opinión que tengamos, que querramos, perdón, pero hay opiniones que deberían ser tomadas en cuenta siempre que tengan una evidencia sustentable y que tengan una evidencia de alta calidad que realmente sustente esa opinión o ese criterio que estamos desarrollando. Por eso existen la opinión o los criterios de expertos. Nuestro primer papel en el tema de los conflictos personales es tratar de solucionar, encontrar el punto común de ese conflicto, que fue lo que lo causó, y eliminarlo. Dentro de las investigaciones de análisis de causa raíz, nuestro papel es eliminar el conflicto. Ya fuera, en el ámbito organizacional, la empresa, la organización, la estructura tendrá su propio criterio. Nosotros no podemos fomentar el conflicto entre personas, las diferencias de opiniones. Por tanto, la recomendación fundamental es entenderlo y cortarlo, o sea, eliminar ese conflicto, si es necesario eliminar la fuente del conflicto, que es sacando a las dos personas que me están generando problemas, ¿no? Que sería la última solución, pero puede formar parte, y yo como facilitador debería tener toda la responsabilidad para hacerlo. Lo más interesante, lo más preocupante, lo más peligroso es el conflicto de intereses, como ya lo veníamos diciendo. Utilicemos las organizaciones, normalmente tienen determinados complaints, determinados procesos para establecer estas ideas de conflicto de intereses. Bueno, usemos esos criterios, manejemos las informaciones de manera coherente, y eso de alguna forma nos va a dar un resultado diferente. Recuerden, no puedo tener conflictos de intereses demostrables, porque eso me puede generar un impacto negativo en el resultado. Aquí Carlos me comenta qué tipos de preguntas podemos hacer para recopilar las probables causas. Tenemos que hablar de hechos concretos. Tenemos que intentar que las personas nos cuenten una historia, como si nos cuente, sí, nos cuente qué fue lo que vivió, pero objetivamente, tratando de que la persona no incorpore sentimientos o elementos de percepción, sino lo que él pueda de alguna manera demostrar como hechos. Vamos creando, Carlos y todos los participantes, una pequeña línea de tiempo que después tengo que ir corroborando por cada una de las personas que voy entrevistando, ¿sí? Y cada línea de tiempo debería representarme un hecho, un hito, recuerden, un hecho importante dentro de la cadena de eventos que yo tengo que demostrar. Yo tengo que buscar esa evidencia de que cada una de esas cadenas de eventos, esos hitos importantes, realmente se están presentando. A partir de eso voy a generar una serie de causas o cadenas causales por cada uno de estos hitos importantes. Y ahí, Carlos, es donde yo voy a empezar a buscar causas probables que yo voy inicialmente a tener como hipótesis, y posteriormente, cuando le incorpore una causa, cuando le incorpore una evidencia objetiva, una evidencia importante, una evidencia que sea válida, entonces ya va a dejar de ser hipótesis y se va a convertir en una causa real, en una causa que realmente impactó en este proceso. Gracias por la pregunta, Carlos, muy amable. Y por último, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Sí, porque no vamos a dejar de decir lo que de alguna forma recomendamos a nuestras organizaciones, nuestros clientes, nuestros aliados. Primero, garantice que su empresa tenga un entorno proactivo. Fomente y premie las ideas y no las opiniones. Ya hablamos del tema opiniones. A mí en lo personal, ya esto es un criterio personal como facilitador. No me gusta hacerle, digamos, que caso a las opiniones, no fomentar una investigación o una idea de investigación a partir de opiniones. Creo que es importante la idea, creo que es importante que se sustente la evidencia, y de ahí entonces generar todas las ideas para solucionarlo. Invierta como organización, invierta en desarrollar sistemas para capturar datos y evidencias del proceso. Si cada una de las partes y las etapas de mi proceso yo puedo capturar datos, yo puedo establecer puntos de control que se recomiendan que sean autónomos o automáticos, pero si no son procesos documentados, invierta tiempo, invierta dinero y recursos en hacer eso. Eso de alguna manera va a garantizar que mi información prevalezca y que mi organización crezca.
Fomente la confianza, permita el error, maneja el error y aprenda del error. Yo creo que el primer paso fundamental que nosotros como individuos tenemos que hacer es entender que las personas se equivoquen. Lo que no sería bueno es que nos equivocamos siempre en lo mismo, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia. Nos podemos equivocar N cantidad de veces si son N cantidad de errores diferentes. Eso es aprendizaje, eso es proceso, eso es mejora, eso es llegar a la parte del análisis de riesgo que al final nos va a permitir manejar ese error y aprender de él. Trabaje con tolerancia al error, por tanto, diseñe procesos y mecanismos a prueba de error. Para eso está el análisis de riesgo, para eso y más. Pero uno de los puntos importantes del análisis de riesgo es que yo tenga la tolerancia al error y que entonces establezca diseños y mecanismos que sean a prueba de error, y eso hace que las organizaciones vayan creciendo. Siempre voy a tener errores, sí, pero van a ser los menos y los menos impactantes, o sea, los que tengan impacto muchísimo menor. Acepte que el error existe, es importante aceptar esta parte, acepte que el error existe y que no lo podemos eliminar, por tanto, desarrolle procesos de gestión de error. Fomente la mejora continua real, o sea, la que implica la gestión del cambio desde el análisis de riesgo para utilizar los análisis de causa raíz como lecciones aprendidas y cerrar el ciclo. Ese realmente es la mejora continua. Cuando yo termino en la parte de actuación y todo lo que ocurrió, todos los sesgos, las diferencias de lo que yo esperaba, los problemas, retornaron en un análisis de riesgo que me van a generar un sistema de gestión de error, que me van a mantener con procesos y mecanismos a prueba de error y, por supuesto, el manejo de la tolerancia. Capacite y certifique a los participantes y facilitadores en habilidades blandas, incluyendo el manejo de conflictos personales. Es difícil como facilitador enfrentarse a una entrevista a alguien que está accidentado, que está sentido, que ha tenido una dificultad. Es complejo, tenemos que ser empáticos. Y por último, y es el cierre de nuestro webinar de hoy, por favor, elimine la sombra de la culpa. No incluya acciones disciplinadas como parte de los ACR. No es positivo y genera errores. ¿Qué hacemos con los factores humanos? 4 o 5 elementos fundamentales. No se enfoque en el error humano, si no es una discrepancia entre la acción humana realizada u omitida y la prevista. ¿Ok? No hable de error humano, enfoquémonos en esta discrepancia. Entienda qué fue lo que se realizó o qué se omitió versus lo que estaba previsto o requerido. Nuestra principal estrategia es utilizar la causa más 2, ir más allá del error humano. Identifica al menos 2 conjuntos causales y no incluya la culpa ni dé nombre de personas ni responsables. Esto es un enfoque práctico que nosotros proponemos en nuestros cursos y en nuestras investigaciones, en donde una persona comete un error, o sea, un evento que ocurre supuestamente a partir de un error que puede ser no portar un equipo de protección personal, que al final es el que nos protege, y sin embargo, fíjense cómo de aquí se desprenden relaciones causales que están alineadas directamente a las características propias del proceso. Me tengo que preguntar si la persona tomó la decisión correcta, si tenía la capacidad para tomar la decisión correcta, si la organización estableció los protocolos para que esa persona tomara la decisión correcta y si mi proceso estaba diseñado o no a prueba de error. Entonces, aquí tenemos una enseñanza, una ventaja competitiva con respecto al manejo de este proceso, y actuemos en consecuencia buscando esas causas, mínimo dos causas adicionales, dos conjuntos causales adicionales que me van a de alguna manera representar el por qué se dio ese factor humano y por qué esa causa humana está dentro de ese proceso de investigación. No sé si hay alguna pregunta. Normalmente revisamos las preguntas y los comentarios que hay acá en la opción de preguntas y respuestas, pero no hay ninguna pregunta y respuesta. Dice por acá Andrés, ¿cómo realizar un ACR por el daño de equipo o maquinaria de forma rápida cuando se requieren muchas validaciones técnicas? La rapidez es enemigo de los ACR.
Creo que es algo que debemos entender y nuestros directivos deben entender. Pero si quiero reducir el tiempo, mi recomendación es comenzar con una línea de tiempo, ver cuáles fueron los hechos, las acciones fundamentales que tuvo ese equipo, esa maquinaria, los disparos, las entradas, la salida, y a partir de ahí entonces empezar a validar cuestiones técnicas. Comienzo a investigar y digamos que con la aparición de las causas y relaciones causales, empiezo a validar. O sea, no espero a tener toda la validación para empezar a investigar. Eso hace que tengamos hipótesis, sí, estoy de acuerdo, pero esas hipótesis son causas técnicas probables, ¿ok? Que después yo voy validando en el tiempo. Es lo único que puedo comentarte, Andrés, porque partimos del hecho de que lo rápido es enemigo de lo obvio en el tema de una investigación. Pero esa podría ser una opción, digamos que factible, para sobre todo ir validando en lo que voy investigando. Lo que no puedo validar se queda como hipótesis, lo que puedo validar entonces se queda como causa probable. ¿Sí? Dice por acá Tomás, ¿cómo puedo? Bueno, no creo que haya terminado. Importante el trabajo de todos en la determinación de las causas, si es correcto. No como a mí que me ha tocado hacer el RCA yo solo. Error. Andrés, mi respeto por decirlo abiertamente, y también la dificultad que enfrenta en tratar de hacer un ACR solo. No es posible, no es algo que se recomienda, y no solamente porque el resultado bueno o malo va a ser su responsabilidad, sino porque está, digamos que dejando de incluir muchas opciones, muchas visiones, y sobre todo está dejando de incluir mucha información al proceso. ¿Sí? Es lamentable, espero que no a todo el mundo le pase. Tomás Troncoso, bueno, Tomás no nada más comentó cómo puedo, no comentó más nada. ¿Ok? ¿Alguna otra información, alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿No? Si no hay ninguna otra información, comentario, duda, los esperamos en los próximos webinars, los esperamos en las próximas sesiones, nuestros próximos cursos. Y recuerden que en Solo hoy hablamos de resolución de problemas. No importa la complejidad, lo que importa es la prevención, y que ese siempre va a ser nuestro primer camino para el éxito. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar, y nos estamos viendo en los próximos webinars. Saludos y excelente día, excelente fin de semana y muchos éxitos, por favor. Carlos, un abrazo. Aarón también, muchas gracias a ustedes. Carlos, gracias. Qué bueno que les funcionó y está muy claro. Muchísimas gracias y tengan un excelente día. Seguimos interactuando en nuestras redes sociales, por favor. Bye.